En un tiempo donde el destino se dibujaba con colores intensos y trazos de coraje y dolor, la historia de un simple pastor se transformaría en la saga que moldearía una nación. En Belén, bajo un cielo lleno de promesas, Jesé, un hombre común, recibía a sus hijos con una esperanza silenciosa. Entre ellos, un joven de rostro radiante y espíritu indomable desempeñaba el oficio modesto de cuidar del rebaño. Sin sospechar el papel grandioso que le estaba predestinado, ese muchacho, inmerso en la simplicidad de los días de pastoreo, desvelaba los misterios de la tierra y de las criaturas que dependían de ella. El curso de la historia cambió cuando un hombre ungido, el profeta Samuel, llegó a la humilde casa de Jesé. Con una voz llena de autoridad que parecía venir del infinito, Samuel examinó uno por uno a los hijos del hombre, sin encontrar en ellos el brillo peculiar de la voluntad divina. Cuando la última esperanza fue revelada, el más joven que cuidaba el rebaño en las colinas, algo mágico y palpable invadió el ambiente. La unción, simbolizada por el aceite que descendió suavemente sobre su cabeza, no solo lo consagró, sino que selló el pacto con una verdad mayor. Él sería el elegido para guiar a Israel. En un instante solemne, el destino quedó escrito en el alma de aquel joven, y el murmullo de las colinas fue testigo del inicio de una trayectoria épica. El tiempo pasó, y el mismo joven aprendió, en los laboriosos días bajo el calor abrasador y las noches silenciosas, a enfrentar los peligros de la naturaleza, leones, osos y amenazas inminentes que lo forjaron en el crisol del coraje. Su habilidad con la lira, desarrollada mientras el rebaño pastaba en los campos, lo condujo a la corte de Saúl, el monarca vacilante, atormentado por un espíritu inquieto que invadía su paz. En el tribunal real, el joven cautivó a los presentes al transformar el dolor en notas suaves y reconfortantes, ganando el favor de un rey que, en medio del desorden de sus pensamientos, encontraba consuelo en la melodía que emanaba de sus manos. Pero la verdadera prueba de su fe y valentía estaba por venir. El primer gran desafío de David no vino desde dentro de su hogar ni de su ciudad natal, sino de un enemigo formidable que amenazaba a toda la nación. Los filisteos, un pueblo implacable, se habían levantado contra Israel, y entre ellos había un guerrero colosal, Goliat. Este gigante, de más de 3 metros de altura, llevaba una armadura pesada y cargaba una lanza que parecía un tronco de árbol. Durante 40 días, desafió a los israelitas burlándose de Dios y del ejército de Israel. David, que había sido enviado por su padre para llevar alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, llegó y escuchó el desafío de Goliat. Al ver que nadie se atrevía a enfrentar al gigante, David sintió un fuego en su corazón. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó indignado. Sabía que, aunque era un simple pastor, Dios estaba con él. A pesar de su juventud y falta de experiencia en la batalla, David se ofreció para enfrentar a Goliat. Saúl el rey lo miró y le dijo: «Eres solo un niño, y este guerrero ha sido soldado desde su juventud». Pero David, con una calma sorprendente, respondió: «El Señor me libró de las garras del león y del oso, y me librará de las manos de este filisteo». Y así, armado solo con su honda y 5 piedras lisas, David se acercó al gigante. Cuando Goliat vio a David acercándose, se burló de él, diciendo: «¿Soy un perro para que vengas a mí con un bastón?». Pero David, sin dudarlo, respondió: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Lanzó la piedra con su honda, y con un golpe certero acertó en la frente de Goliat, derribándolo al suelo. En un solo momento, el joven pastor derrotó al temido gigante, y el ejército de Israel estalló en alegría. David, con solo una honda y su fe inquebrantable, había derrotado al enemigo más formidable de Israel. La victoria de David no pasó desapercibida. Se convirtió en un héroe, aclamado por todo el pueblo de Israel. Pero esa victoria trajo consigo una consecuencia inesperada: la envidia y el odio del rey Saúl. La fama de David creció tanto
que en un rincón de la ciudad las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Esta canción despertó la furia de Saúl, que empezó a ver a David no como un aliado, sino como un rival. Entre las turbulencias del palacio real, surgió una alianza que brillará por su lealtad y humanidad: el vínculo entre el elegido y el príncipe Jonatán, hijo de Saúl. Este lazo, forjado en la confianza mutua, estuvo marcado por gestos impensables para el contexto de la época. Jonatán, en un acto que trascendía su posición de heredero, le entregó sus pertenencias, simbolizando la renuncia a sus propios derechos y presagiando que el destino pertenecería a quien tuviera el favor divino. Esta camaradería, sincera y conmovedora, sería un refugio de esperanza en medio de las tramas traicioneras de la corte y el presagio de una fraternidad que, incluso en momentos de adversidad, encendería la llama de la justicia y la integridad. A medida que el reino se convulsionaba en medio de conspiraciones, el elegido se convirtió en un fugitivo, forzado a abandonar la seguridad deslumbrante de la corte y a recorrer caminos oscuros e inciertos. Durante este periodo de exilio, se alió con hombres y mujeres marginados, personas marginales pero de firmeza de carácter, que veían en él la luz de una verdad que desafiaba todas las adversidades. Esos años de vagabundeo estuvieron marcados por episodios de profunda dolor y simultáneamente por momentos de arrepentimiento y consuelo. En cavernas remotas y rincones alejados, el fugitivo cantaba sus salmos de aflicción y esperanza bajo el manto de la noche solitaria, y cada nota de sus cánticos resonaba como un clamor de redención, transformando el llanto en himno y la soledad en compañera fiel. La fama de los actos heroicos no tardó en unirse a los anhelos de un pueblo sediento de justicia y unidad. En medio de la devastación de las luchas internas y las amenazas externas, la trágica muerte del rey Saúl, en medio de un brutal enfrentamiento contra los filisteos, abrió el camino para la unificación de Israel. En Hebrón, ciudad sagrada y testigo de los pactos ancestrales, los hombres de Judá finalmente reconocieron el legado incuestionable del elegido. La aceptación unánime de este nuevo líder marcó el inicio de una era en la que las tribus dispersas se fusionaron en una sola nación, tejida por la esperanza y la voluntad de superar los abismos del pasado. Con el corazón lleno de cicatrices y lecciones imborrables, el nuevo líder avanzó, guiando al pueblo en campañas que se convertirían en epopeyas de valentía. En batallas que parecían resonar en los campos de la eternidad, enfrentó no solo ejércitos hostiles, sino también los fantasmas de la duda y la desesperación. La conquista de la antigua ciudad de Jerusalén, culminada con una mezcla de valentía y astucia, configuró un hito inesperado y decisivo. Aunque los habitantes proclamaron que incluso los desvalidos podrían mantener la fortaleza, aquel hombre, imbuido con la visión divina, transformó las ruinas en un bastión que pronto sería el epicentro no solo del poder político, sino también de la fe vibrante de un pueblo unido. Tras la consolidación de su liderazgo, el nuevo rey tomó medidas que reafirmaron la presencia divina en la vida del pueblo. Con diligencia y reverencia, condujo el Arca de la Alianza, símbolo vivo del pacto sellado entre Dios e Israel, hacia la capital recién formada. El acto, cargado de solemnidad y júbilo, movilizó multitudes en una celebración que trascendió el mero formalismo del poder, revelando, con cada paso, la profunda emoción de un pueblo que se reconocía bendecido y redimido. El baile de júbilo que el rey realizó ante el arca no fue solo una exaltación al divino, sino un clamor sincero de un corazón que sabía haber sido guiado por manos invisibles. Pero ni la majestuosidad ni la unidad de un reino forjado con tanto esfuerzo pudieron alejar las sombras que se infiltraban en el alma de los poderosos. El destino, implacable en su justicia, reservaba un capítulo sombrío para aquel hombre que en medio de las batallas y victorias también sucumbió a debilidades tan humanas como dolorosas. En un episodio que conmocionaría a la posteridad, el rey cedió a una pasión ilícita y devastadora. Al mirar a una mujer cuya belleza atrapaba sus ojos en secreto, se dejó llevar por un deseo prohibido.
el amor que floreció entre él y Betsabé, casada con un guerrero honrado, traería consigo consecuencias fatales y una maldición que, como un destino ineludible, se expandiría por su linaje. La trama que siguió, en la que el propio rey conspiró para la muerte del inocente Urías para ocultar su engaño, resonó por la nación como un lamento amargo, anunciando que la espada jamás se apartaría de su hogar. El heraldo de la justicia divina, el profeta que fue enviado, lo confrontó con palabras que penetraron en su alma y lo sumergieron en un profundo arrepentimiento, presagiando que, desde ese momento, la paz sería siempre seguida por turbulencias internas y calamidades implacables. A pesar de sumergirse en el dolor de sus propios errores, el rey buscó en su interior la ruta de la redención. Cada lágrima derramada, cada cántico de penitencia entonado en las horas sombrías, era una demostración sincera de un hombre que incluso en medio de los fallos irreparables se esforzaba por regresar al camino de la luz y la justicia. Durante los periodos en que su vida se desplegaba como un drama lleno de giros, el arrepentimiento se convirtió en la semilla de una transformación que, gradualmente, avivó la esperanza entre aquellos que lo seguían. En el clímax de su trayectoria, con el corazón pesado por las cargas del pasado y los ojos fijos en el horizonte del futuro, el monarca dedicó sus últimos esfuerzos a cimentar un legado que trascendería las fronteras del tiempo. Organizando recursos inmensos, grandes cantidades de oro, plata, bronce y hierro, preparaba con ardor y precisión la construcción de un templo que sería el símbolo eterno de la presencia divina entre el pueblo. Aunque sabía que no sería él quien lo construiría, sino su sucesor, el rey dejó registrado que allí se erigiría una morada de adoración y reverencia, donde la memoria de los pactos sagrados nunca se disiparía. Finalmente, el último acto de este hombre, que transitó de la humildad del pastoreo a la grandiosidad de un reino unificado, consistió en transmitir sus últimas palabras, un exhorto para que los que lo sucedieran mantuvieran la fidelidad a los designios celestiales, la justicia, la compasión ante los vulnerables y el eterno compromiso con la verdad. En su despedida, sus palabras resonaron como un llamado urgente para que, incluso en medio de las adversidades y los errores, el corazón humano nunca se apartara del camino del perdón y la transformación. Así, mientras el alba sucedía al crepúsculo de su existencia, la memoria del elegido se consolidaba no solo por los actos de valentía y por la superación de grandes enemigos, como el colosal gigante derribado por una piedra precisa, sino también por la capacidad de reconocer sus propios tropiezos y buscar invariablemente la redención. Este hombre, que vio lo imposible desvanecerse ante su determinación, dejó tras de sí un legado que trasciende los límites del tiempo, la certeza de que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en el coraje de aprender de cada error y en la persistente búsqueda de lo divino. A lo largo de su viaje, el eco de sus salmos y cánticos perduraba, transformando el sufrimiento en consuelo y la adversidad en inspiración para aquellos que se atrevían a enfrentar sus propios gigantes, sean visibles o ocultos. Las lecciones de un pasado turbulento se presentaban como advertencias y al mismo tiempo como faros de esperanza para aquellos que, incluso en medio de las sombras, se atrevían a creer en el poder de la fe y en la fuerza del arrepentimiento. Por lo tanto, la narrativa de este hombre que partió de los campos de Belén para convertirse en un líder incomparable no termina con una sola conquista, sino que se perpetúa en la memoria de aquellos que, al escuchar este relato, se sienten invitados a reflexionar y a reencontrar el coraje para vencer sus miedos, enfrentar lo que parece insuperable y, sobre todo, buscar la luz que siempre se oculta detrás de las nubes de la duda. Que cada palabra de este relato envolvente y dramático encuentre eco en el corazón de los oyentes, manteniéndolos cautivos hasta el último suspiro de esta historia, la historia de un hombre que con una honda y una piedra desafió el destino y transformó su camino en un legado de fe, redención y superación.
Que esta historia de conquistas y contradicciones inspire a cada uno a comprender que, incluso cuando los errores parecen condenar el espíritu, el verdadero triunfo radica en la incansable voluntad de levantarse, transformar lo pasajero en eterno y hacer de nuestro propio viaje una obra maestra de amor y valentía. Y así, bajo la inmensidad de un pasado grabado en cada piedra y en cada lágrima derramada y celebrada, concluye la saga de este elegido, cuyo nombre se eternizó en la historia como el líder que, partiendo del silencio de los campos, hizo temblar lo imposible, mostrando que la lucha contra los gigantes, sean externos o internos, es la batalla más noble y que en cada desafío reside la semilla de una victoria que resuena por la eternidad. Mientras los ecos de esta epopeya se desvanecen en el tiempo, la lección permanece clara y vibrante. El legado de un líder no se limita a la gloria de los momentos de triunfo, sino que se manifiesta en la capacidad de trascender los fallos y de inspirar a las futuras generaciones a perseguir la verdad y la justicia. Así, la memoria de aquel que enfrentó gigantes y conquistó un reino, con el corazón siempre humilde y dirigido hacia lo eterno, vive para siempre en las páginas de la historia y en los corazones de aquellos que creen que, con fe, cualquier obstáculo puede ser superado. Y así concluimos el inspirador viaje de David, un hombre que enfrentó gigantes, desafíos y sus propios fallos, pero que siempre se levantó con fe y confianza en Dios. Si te emocionaste e inspiraste con esta historia, no olvides dar tu like y compartirla con tus amigos. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacerlo y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que sin duda tocarán tu corazón y renovarán tu fe. Gracias por acompañarnos hasta el final y hasta la próxima.